Ah, se golpeó la pierna. Mientras repaso la asistencia. 2 minutos para conectarse. Y Becerra se conectó. Ana Karina, ¿la tengo que estar? Sí, Contreras. Valdebenito, estoy seguro que sí. Andrade. Igual, Gabriel Sepúlveda. Ah, sí que estaba repasando mientras se conecta. Sepúlveda, sí creo que Sepúlveda no lo había puesto presente. Daniel Valdebenito igual. Valdebenito creo que sí. Daniel, Sí. Ah, no. no salgo. Ahí sí. Saavedra, profe. Joana también. Guzmán. Saavedra Liceo. Ya, ya. Guzmán. Guzmán. Elizabeth Jaque, profe, porfa. Ya. Estaba repasando ¿Esta es desde la primera lista o esta es otra lista? No es la misma, es que después la repito. Ah, ya. Sangüesa, Humberto. Sangüesa, Juan Humberto. Prefiero que te digan Humberto nomás. Ahí está. ¿Qué me faltaba? Jaque y Pescada, Sangüesa igual, Saavedra. El liceo, profe. Saavedra Liceo. Está bien. Saavedra. Karina sí, Andrade sí, Castro sí, Carrasco sí. Gómez, seguro que sí. Sí. Alarcón sí, Alarcón sí. Sí, sí. Sepúlveda, Gabriel, estoy seguro. Creo que sí, lo puse recién. Sí. Alarcón sí. Zapata, no estoy seguro. Borges, Benito, emoción no tengo puesto, mi verdad creo que tampoco. Chata sí, Alarcón sí, velocidad creo que no. ¿Están todos conectados, sigo? Sí. Entonces, como les mencionaba, las sales minerales se pueden encontrar en dos formas en nuestro cuerpo: precipitadas, es decir, formando estructura, como el clásico ejemplo que son los huesos, ¿ya? Y disueltas, como mencionan acá, con función reguladora, en que nos va a permitir el control del equilibrio hídrico, por fenómenos de intercambio de agua, porque en realidad el agua va siguiendo al soluto. Por ejemplo, si el riñón está filtrando mucha agua y en realidad están un poco deshidratados, se reabsorbe a nivel del riñón el sodio, el potasio, y el agua va a seguir a esos iones y va a volver a nuestro cuerpo, es decir, va a volver a la circulación. Entonces, permite el equilibrio hídrico, como mencionan ahí, por estos fenómenos de transporte del agua. Porque el agua yo siempre es una interesada, siempre sigue a la glucosa, a las sales, donde vayan ellos, va el agua. Entonces, las mismas sales minerales, el sodio, el potasio, el cloro también permite esto. Y además evitan cambios bruscos de pH. Por sus cargas, ¿cierto? Permite también equilibrar el pH de las células y del citoplasma, o también de la sangre. Aunque generalmente está relacionado con las proteínas también, pero las sales minerales también están participando. Y el mismo calcio, que puede formar parte de los huesos como estructura en forma precipitada, también ya mencionamos ayer que tiene una función de contracción muscular. De hecho, el calcio es el que permite que interaccione directamente la actina y la miosina de los músculos y pueda ocurrir la contracción. Y también el calcio, junto al sodio y potasio, participa en el impulso nervioso. Cuando veamos sinapsis química, como les mencionaba ayer igual, el calcio permite la liberación de los neurotransmisores. O sea, tiene que ingresar calcio a la neurona y ahí se liberan las vesículas con los neurotransmisores. No es solamente pega de sodio, potasio y cloruro. También el calcio es importante, al menos en la sinapsis química. Y acá nos mencionan otros ejemplos de iones, de hecho ahí se repite un poquito. El sodio, el calcio, el potasio, los tres, están participando en lo que es la transmisión del impulso nervioso, como les mencionaba. De hecho, vamos a ver todo el detalle de cómo entra, sale los iones durante el impulso nervioso y vamos a ver que ahí está participando el sodio, el potasio y el cloruro. También, cierto, a nivel de los riñones, el sodio, el potasio, regula lo que es el equilibrio hídrico o del líquido extracelular,
e intracelular. Y además el calcio junto con el potasio participa en lo que es la contracción muscular. Bueno, el calcio tiene varias funciones más también, como la que mencionábamos, forma los huesos. Acá menciona la actividad cardíaca. Y también, Profe, ¿sí? es que no me sé lo que significan las Ay, letras. ¿Podría perdón. ver? Ya. Sí, yo doy por supuesto que todos saben. Ya, perdón, lo voy a escribir acá Sí. al lado. Ya, entonces acá el Na es la fórmula Sodio. química del sodio. ¿Ya? Que uno da por hecho de Ya. repente que sí, no No, yo todos no cacho estudiaron nada. antes química y biología. Potasio. Sí, este es sodio, el Pot- perdón, el K es potasio. Potasio. Sí, lo escribo acá al lado. Muchas gracias por la acotación, porque de repente uno da por hecho esas cosas. Potasio, sea Calcio. calcio, Magnesio. calcio. Calcio y magnesio. Magnesio. Por ahí también hay otra sal mineral o ion que se llama manganeso, que es Mn, pero es muy similar a la función al magnesio, aunque son diferentes. Magnesio. Magnesio. Esos son. Gracias por la acotación a los dos alumnos que nos preguntaron por acotar. Esos son sodio, potasio, calcio, magnesio, y acá nos mencionan al Cl, que le ponen con carga negativa, y eso es, Cloro. claro, en este caso como tiene carga, en general se le llama cloruro, pero si le ponen cloro da lo mismo, ¿ya? Cloruro, pero cloro también sirve, no hay problema. ¿Cambio? Sí. Sí. Voy a borrar porque me parezca todo el rato lo mismo. Y era eso. Estos son ejemplos nada más de los iones, no tienen por qué saber los procesos de memoria, sino que les suene que sodio, potasio, calcio, cloruro participan en la transmisión del impulso nervioso. El calcio, de hecho, es mucho más versátil porque participa en el impulso nervioso, participa en contracción muscular, participa también señales intracelulares, forma los huesos. El magnesio, junto al manganeso, al cobre y otros componentes también similares, con la misma carga de hecho, son cofactores de proteínas. Hay proteínas, enzimas, que no pueden cumplir la función si no están presentes estos iones. De hecho, experimentalmente hablando, o sea, cuando trabajaba haciendo PCR y amplificando ADN, si a alguien se le olvidaba agregar el magnesio, no iba a pasar nada, porque la enzima no funcionaba. Entonces, era como andar con el auto sin benzina. Entonces, no funcionaba y no pasaba nada. Entonces, igual, siendo iones, de hecho, esto es un elemento, sal mineral que extrasa el magnesio, el manganeso, el fierro, está en muy baja proporción dentro de nuestro cuerpo, pero son esenciales. De hecho, el fierro es un elemento que extrasa o oligoelemento, pero si falta, anemia. Entonces, todas las sales minerales son importantes. Se encuentran en diferente proporción, porque cumplen más o menos funciones, pero todas en el fondo son importantes. ¿Alguna duda hasta ahí? Estas bebidas, por ejemplo, las que toman los gimnastas, el Gatorade y esa, Sí. proporcionan este tipo de iones, Se ¿cierto? supone que tienen electrolitos, es decir, tienen estos iones que tienen carga y por lo mismo son más hidratantes, porque en el fondo Ah, ya. estimulan a las células a absorber más agua porque tiene este contenido. Ya, perfecto. Sí. Gracias. Entonces sirven de verdad. Se supone que sí, pero hay que hacer deporte, porque tomarse la prueba no sirve de nada. Sí. Ah, ya. Hay que hacer ejercicio y tomarse eso. Pero yo creo que tomar harta agua hidrata igual. No. Lo mismo. Ajá. Hay que hacer funcionar el riñón de alguna manera, pero yo creo que, bueno, se supone que igual si uno anda súper reventado y cosas así, si uno se inyectara suero fisiológico, es más efectivo que tomar agua y es más efectivo que la bebida isotónica, porque de hecho mucha gente toma bebida isotónica por la caña, por la descomunal. También he escuchado que cuando están enfermos el estómago, toman Gatorade, igual les ayuda, sobre Sí, todo a las guaguas. Eso yo lo he sí, escuchado, ¿no? sé si sí, sea real, pero... yo que en una época sufrí gastritis alcalina y lo vomitaba todo, así que andaba súper deshidratada. Y me tenía que inyectar suero después que me hidrataban por tanto vómito y cosas así. Ni el agua retenía, nada, vomitaba todo. Entonces andaba súper deshidratada después de 3 o 4 días así con vómito y me restaba, me acuerdo, unas sales, comer mucha gelatina, tomar mucha Gatorade o bebida isotónica, porque en el fondo tomar agua, si cruda, incluso cocida, de repente no caía muy bien y no era tan efectiva. Así que Es que también las sales de rehidratación rehidratación. son las que tienen, claro, son los que Sí. tienen los aportes que uno va perdiendo, los electrolitos y todo Sí. con problemas con diarreas o con vómitos.
Ay, sí, sí. Entonces se recupera ahí los electrolitos que uno pierde. Sí, porque esas Sí. sales en el fondo nos ayudan a regular que entre o salga el agua a la célula. Entonces, para que sea más efectivo, sí, en realidad el Gatorade es bueno, pero se supone que lo más efectivo es que ir a la clínica o al hospital a que te digan control fisiológico. Glucosado, salino, pero te tienen que hidratar. Y después, una vez hidratado, como que después te recetan lo otro. Y también como yo veía, me ha contado, ¿no? Que me haya pasado a mí, pero cuando la gente anda con mucha caña, es que un primo se puede contar, tomaba mucho, mucho Gatorade, porque decía, y este que se crece nunca ha hecho ejercicio en su vida, y tomaba Gatorade, claro, era día domingo, había tenido la media fiesta. Y yo he visto en películas también de cuando tenían carretes muy, muy, muy heavy, estaban muy, muy mal, los hidrataban con suero. Entonces también esa es la forma más Sí. efectiva también de Bueno, hidratación. los chiquillos que son TENS, si están malos de la caña y tienen que trabajar, se ponen suero a la avena. También. ¿Y eso es agua con bicarbonato? ¿El suero? No, el No, suero, Vitamina. cuando es es- glucosí, a mí me tocaba hacer en el laboratorio suero fisiológico, pero tipo salino, y el suero fisiológico por cada 100 ml de agua tiene 0,8 gramos de sal. Así uno fabrica al menos un suero fisiológico como para experimento, porque hay dos tipos. De hecho, acá las chicas que son TENS, los chicos que son TENS, cachan más que yo. Pero hay glucosídico, que es con azúcar, glucosa, no azúcar de mesa, Sí. sino con glucosa, pura, Ujú. de molecular que se disuelven en agua destilada, en general se disuelve, no en agua de la casa. Ese al medio. Claro. Y me acuerdo que en el laboratorio hacía con agua destilada y 0,8 gramos de sal, o sea, era menos de un gramo de sal en agua destilada, tiene que ser 100 ml. Eso es suero fisiológico, que yo lo usaba para hacer extracción de ADN. Entonces, tenía que ser suero fisiológico. Y antes de estar comprando, nos hacían hacerlo nosotros, más barato. Sí. Para ahorrar. Sí, no es que nos hacían hacer todos los buffers, es que cuando hice el magíster y mi tesis ahí al lado de Conce, son laboratorios grandes, pues ya no compran las cosas en chiquititos, fabricamos a grandes escalas, pues sí. Para solamente un ensayo ya tenía que usar 100 placas, como 1 litro de suero, entonces había que fabricarlo nomás, porque tenía las cosas para hacerlo. Pero, no sé, ¿alguna duda? Pero no voy a hablar. Sí. ¿Alguna duda hasta Hasta acá? el momento bien. No, bien. No, todo bien. ¿Bien? Bien. Bien, Pero todo sí, bien. las bebidas isotónicas sirven para hidratarse mejor, para la guatita cuando está enfermo, para hacer ejercicio y también para post carrete caña de asado, viernes, domingo, no sé ya cuántas veces a la semana hacen Sábado, carrete. Para algunos. sábado para algunos. No, yo no, pero de hecho todos se ríen de mí, que día sábado domingo para la Julieta si nunca descansa la otra, pero a mí me da pena una amiga que en la casa del lado hacen karaoke todas las noches, hasta las 4 de la mañana. Así que sí hay gente que está de farra todos los días, sí. Bueno, pero nosotros estamos acá estudiando. Ahora empiezo con la parte que es la clase 2, y ya mencionaba lo que son las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas, de hecho voy a adelantar un poquito, en su esqueleto tiene numerosos carbonos, ¿ya? Y estos carbonos entre sí se unen por enlaces covalentes. Ya no vamos a meter en el fondo mucho lo que es saturada e insaturada, más que nada por o sea, simplemente por lo de los lípidos, por lo de las propiedades. Pero se fijan que todas estas estructuras tienen carbono, por eso son orgánicas. Son moléculas orgánicas porque tienen más de un carbono y están unidos entre sí por estos enlaces fuertes, que son covalentes, entre los carbonos. ¿Se fijan? Los ácidos grasos también. Son largas cadenas de carbono. Las proteínas igual, cada aminoácido esto tiene un carbono central, un grupo carboxilo, y esta cadena R puede ser una cadena larga de carbonos también, o un grupo simple, o simplemente un hidrógeno. Y la En el letra caso- C sería el carbono, Sí, ¿cierto? la letra C es el carbono, sí, la O es el oxígeno. Perfecto. Y acá igual, miren, solamente en el azúcar tiene carbonos. La base nitrogenada son anillos que tienen nitrógeno y también carbono. Entonces, por eso todas estas moléculas se les llama moléculas orgánicas o biomoléculas, porque son moléculas de la vida. Pero es lo mismo, pavo patata, biomolécula, macromolécula o moléculas orgánicas. Y son 4 grandes grupos, es decir, uno en forma macroscópica la ve como polisacárido, como lípido, proteínas y el ADN o ARN, que son los ácidos nucleicos. Esas son las biomoléculas o macromoléculas. Y de hecho acá nos dicen que a eso se le llama también polímero, porque es la unidad grande que tiene estos monómeros repetidos muchas veces. ¿Y cuáles son los monómeros? La estructura más pequeña. De hecho acá le dicen azúcares a los monómeros. Pero yo les mencionaba que la unidad mínima, que si yo la desarmo, ya solamente son grupos químicos, elementos o iones. Así que la unidad mínima que le da identidad, como el ladrito de Lego o la pieza de puzzle, porque
porque si yo agarro la pieza de puzzle y la empiezo a desarmar, es un pedazo de cartón, con tinta y cosas así, así que ya no me dice nada. El monómero, en este caso se le llama monosacáridos. Y si yo repito muchos monosacáridos, tengo un polisacárido. Y la función en general de los polisacáridos es almacenamiento de energía, energía inmediata o estructura, como mencionábamos ayer en el taller. Esto es como lo principal, ¿cierto? Acá, esto es como cuadro resumen. Los lípidos, que es el polímero o la estructura macro, está compuesta por ácidos grasos. Pero como les mencionaba ayer, estos ácidos grasos pueden ser colesterol, puede ser ácido oleico, ácido esteárico o cualquier tipo de ácido graso específico, puntual. Y si ellos lo empezamos a unir entre ellos, ahí formamos el lípido complejo. Y puede ser componente de las membranas, de la... Sí, todo queda grabado. De hecho, ahí me aparece el botoncito que dice grabando. Todo queda grabado, no se preocupen. Y como les dije, no alcancé anoche, es que tengo que, o grabo muy tarde o muy temprano. Ayer como que practiqué más que nada las clases. De nada, Joana. Pero yo creo que ya hoy día en la noche o a más tardar mañana los voy a estar subiendo cápsulas con esta misma clase. Porque en el fondo esta es como la extensión. O sea, tengo que hablar de toda la diapositiva, pero les voy a subir videos como me preguntaban, no me acuerdo si ayer Oscar o alguien más me preguntaba si es que subía como un video corto con estas explicaciones. Y de hecho, me tocó hacer las 4 primeras. Estas mismas clases las tengo que hacer yo, como cápsula. Y se lo voy a subir directamente a ustedes también. Como les mencionaba, los ácidos grasos son los monómeros. Si cada uno de esos ácidos grasos por enlaces de tipo ester forma un lípido o un polímero de estos ácidos grasos. Si muchas unidades repetidas, y aquí está su función. Componente principal de la membrana, y vamos a hablar de los fosfolípidos. El colesterol también compone la membrana. Los triglicéridos que se encuentran en nuestro cuerpo, que es la grasita blanca. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Si yo uno varios, de hecho más de 20 aminoácidos, los uno entre sí, voy a tener el polímero o polipéptido, que es la proteína. Y su función es casi ubicua: enzima, transporte, mensajería, movimiento, estructura, están en todas las proteínas. Y los ácidos nucleicos, esta es la macromolécula o polímero, está formado por los nucleótidos. Y ahí vamos a la diferencia entre lo que es el ADN y la RNA nuevamente. Y su función, almacenamiento y expresión de la información genética. Y de hecho es el material heredable de información genética. Así que lo importante es que quede claro la diferencia entre monómero, unidad mínima. Si yo desarmo un monómero, ya no representa a la macromolécula, ¿ya? Esto es como lo más pequeño que va a representar a uno de estos grupos. Y si yo los repito, se les llama polímero, específicamente polisacárido, lípido, proteína o ácido nucleico. No hay problema. Un azúcar es monómero y varios azúcar es polisacáridos. Claro, Eso. de hecho, el monómero del azúcar en realidad es el monosacárido, así se le llama correctamente. Que aparece acá, de hecho. Y Monosacárido. De hecho, varios acá monosacáridos vendría siendo forman el un polisacárido. polisacárido, sí. Perfecto, Es como de un mono a clip, poli, claro. ¿ya? Ujú. Es como un clip, pero si lo uno a otro clip, tengo la cadena más larga y compleja. Ese es el polisacárido. Es como Perfecto. la perla. Una perla sola Varios es de. claro, es un monosacárido, en este caso, o un monómero. Pero si lo uno a hartas perlas, tengo el collar, que ya cumple una función, es complejo, y me lo puedo amarrar Ujú. y cumple una función de adornar. Ese es el polímero, que en este caso sería el polisacárido. Polisacárido, O perfecto. sea, todas las macromoléculas son un polímero. Y cada uno de estos, el azúcar, el ácido graso, el aminoácido y el nucleótido, es un monómero. ¿Ya? Pero de hecho, ya correctamente hablando, el azúcar que dicen ahí como monómero se llama monosacárido. ¿Ya? Como está acá. Profesora, ¿Sí? ¿eso es solamente en el azúcar o con todos los demás? No. El monómero del azúcar se llama monosacárido. El monómero del lípido, que es el polímero, es el ácido graso. El monómero de las proteínas son los aminoácidos. Y el monómero del ADN y ARN es el nucleótido. Entonces que Ya. monómero, en el caso del azúcar, coincide que se llama monosacárido, que mono significa uno. Ya. Lo que pasa es que todas las moléculas pequeñas es un monosacárido. Pero en el caso del azúcar, Es un polímero, perdón. la palabra general, se lo voy a escribir acá. La palabra general para todas estas estructuras más pequeñas, estas moléculas orgánicas pequeñas, la palabra general es monómero, ¿ya? Y la palabra general para la estructura más compleja o macromolécula, Es es un otro polímero. sinónimo, es polímero. Ahí está. O polímero, ¿ya? Es decir,
cada uno de estos, el monosacárido de azúcar, lo que pasa es que me molesta que digan azúcar, porque azúcar es muy general. De hecho, el azúcar de mesa no es un monómero, es un disacárido. Entonces, en realidad la palabra correcta, no sé por qué este año cambiaron esta diapo, el monómero del azúcar es un monosacárido. Y el polímero del azúcar es un polisacárido. Aquí coincide, y de hecho es un poco confuso, porque tiene las mismas palabras, mono de uno y poli de muchos, ¿ya? Porque de hecho polímero significa que hay una repetición, son muchos cuerpos, son poli, son muchos. En cambio mono, no mono de sino que es mono de uno. Sí, pues, es de uno. Eso, monopatín porque tiene una rueda, monocular porque tiene un solo lente, por eso es mono, no de que se vuelva como mono. Entonces acá el monómero del azúcar en realidad es el monosacárido, el monómero de los lípidos es el ácido graso, el monómero de la proteína es el aminoácido, y el monómero del ácido nucleico son los nucleótidos. Y estas macromoléculas o polímeros reciben ese nombre. Cuando son muchas unidades de esto, es un polisacárido. Muchas unidades de ácidos grasos es un lípido. Un aminoácido unido a muchos otros aminoácidos es una proteína, o de hecho también se les llama a las proteínas, y que de hecho da más pistas de las uniones y cosas así. A la proteína también se llama polipéptido. Polipéptido. También se le llama polipéptido a las proteínas. Una proteína en sí es cuando ya tiene funciones en estricto rigor. Y los ácidos nucleicos es polímeros nucleótidos. Eso en el fondo, y lo que lo vamos a ir repitiendo ahora a continuación. ¿Queda ahí ya más claro, no? Sí. Sí. A veces los términos son confusos porque se parecen mucho, lo de monosacárido con el monómero, polisacárido con el polímero, pero son palabras generales. Es como les decía, el monómero es como decir un gato, ¿ya? Pero, un felino, pero un felino puede ser muchas variantes. Y el polímero lo mismo. Acá ya empezamos con carbohidratos, y por lo mismo yo digo un poco confuso, porque en una parte nos dicen que son glúcidos, en otra parte nos dicen que son carbohidratos, pero es lo mismo, ¿ya? Carbohidratos es la palabra un poquito más antigua. Pero en general los carbohidratos se le consideran azúcares, en general todos los carbohidratos tienen un sabor dulce, eso es algo como característico. Como monómeros, como dice acá, son fuentes de energía inmediata, como polisacáridos puede ser de almacenamiento de energía, o también estructural. ¿Cómo vemos esto? En la siguiente diapositiva, ¿ya? De hecho, la glucosa en sí es una fuente de energía inmediata, pero ¿dónde yo puedo obtener la glucosa? A nivel vegetal, lo puedo obtener a nivel del almidón. El almidón está compuesta por muchas unidades de glucosa. Cada uno de esos ladrillitos, de esos hexágonos, es una glucosa. Y todas estas son puras glucosas. Es decir, el almidón está compuesto netamente solo de glucosas, pero es de origen vegetal. En nuestro cuerpo, si ustedes consumen una torta, con sopaipillas, con bebida Coca-Cola, y después comen azúcar flor así como condenado a muerte, están consumiendo mucha glucosa. Sí, es verdad. Están consumiendo mucha azúcar y mucha glucosa, y esa glucosa no queda dando vuelta en la sangre, porque causa daños, de hecho puede provocar resistencia a la insulina. Y ese azúcar, esa glucosa, se almacena en forma de glucógeno, pero en los animales, en nosotros, ¿ya? Las plantas lo almacenan como almidón, nosotros lo almacenamos como glucógeno. Pero nosotros también podemos consumir almidón y nos sirve como fuente de glucosa. Como no se Entonces, puede ocupar, animales y humanos y sí, personas, glucógeno. Perfecto. claro, es que nosotros somos animales, hay que aceptarlo. Entonces, El tanto reino animal. cualquier animal, incluyendo nosotros, almacenamos el azúcar, porque el azúcar, la glucosa en sí no puede quedar dando vuelta en la sangre. Porque de hecho la glucosa se almacena con agua, entonces tiene que convertirse en otra cosa, tiene que convertirse en glucógeno. Es como lo mismo que los clips. Los clips ustedes no los dejan sueltos por ahí, sino que aburridos se pueden armar una cadenita de clips, ¿cierto? En el cuerpo pasa lo mismo. En vez de dejar el clip suelto por el cajón, armo una cadena larga para poder guardarlo, y cuando lo necesite tengo todos los clips juntos y los voy sacando de a uno. Eso hace el cuerpo con la glucosa. Y estos de hecho son ejemplos, tanto el almidón como el glucógeno, de reserva de energía. Si después no tomé desayuno y tengo mucha hambre, mi cuerpo va a degradar el glucógeno, lo va a romper los enlaces glucosídicos, fue la flecha, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Va a romper estos enlaces glucosídicos entre cada una de estas glucosas y va a liberar la glucosa. Ya no es glucógeno, sino que son unidades de glucosa y lo puedo utilizar en mi metabolismo para poder obtener energía, ATP. Y si no tengo mucho glucógeno en el cuerpo, me pongo a comer almidón, también lo puedo degradar y voy a tener glucosa igual. Pero, Entonces, cuando están unidos es porque están en almacenamiento solamente. Y claro, cuando los divide es porque los usa. sí, si yo Ya, estoy en admisión, tengo que romper esto para poder obtener la glucosa. Yo no proceso el glucógeno en sí, tengo que romperlo Mm, para poder procesar la glucosa. perfecto.
Y bueno, y además, este tipo de enlace glucosídico, hay más de un tipo de enlace glucosídico, de tipo alfa, de tipo beta, y creo que hay más. Pero en este caso, por el tipo de enlace glucosídico, yo puedo procesar el glucógeno y puedo procesar el almidón. Por eso uno come papa y cosas con almidón, y además nuestro propio cuerpo después puede liberar esto. En cambio, la celulosa también está compuesta de unidades de glucosa, solamente de glucosa. Pero por el tipo de unión se fija que uno tiene brazo hacia abajo, otro brazo hacia arriba, brazo abajo, brazo arriba, en la unión. Por el tipo de unión, nosotros no tenemos enzimas para poder romper estos enlaces glucosídicos. Y por eso la celulosa nosotros no lo procesamos. Y además la celulosa, en lugar de ser un almacén de energía, es parte de la pared celular, mantiene la forma de la célula. Entonces, en este caso, la celulosa, el almidón y el glucógeno, los tres están compuestos por glucosa, pero la función de la celulosa es estructural. Forma parte de las paredes vegetales. El almidón, en cambio, se almacena en forma de energía para poder obtener glucosa, o sea, es almacenamiento de energía porque está almacenando glucosa, y en el caso del glucógeno también es almacén de energía. Entonces, a pesar de que tiene la misma composición, es un polisacárido, la misma composición, pero diferentes funciones. Entonces, por acá nos mencionaban que los carbohidratos pueden ser energía inmediata o se puede almacenar. Energía inmediata como la glucosa, o se puede almacenar en forma de almidón en los vegetales, en forma de glucógeno en los animales. Y de soporte, porque también puede formar parte de la pared. Todo de un mismo ejemplo, todo lo que es solamente la glucosa. La glucosa, perdón, la celulosa no es absorbida por nuestro cuerpo, ¿cierto? Es que nosotros no tenemos enzimas para poder romper esos enlaces y poder obtener esa glucosa. En cambio, en las vacas hay protistas en su intestino y bacterias Ujú. que sí permiten romper esa, o sea, de hecho, son las bacterias, los protistas, los dinoflagelados que rompen con su enzima esos enlaces. De ahí la vaca puede utilizar la glucosa. Porque de hecho, si esterilizamos el intestino de la vaca, los estómagos, no podría ella comer tampoco la celulosa, la masticaría de puro gusto, no por energía. Pero porque nosotros no tenemos las enzimas para poder hacer eso, para poder aprovechar la celulosa. Así que uno Claro. come apio, uno come lechuga y cosas así para poder solamente captar el agua y acompañar con ensalada, pero en realidad no aporta energía. Perfecto. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Sí. Ya. Entonces, acá inmediatamente estábamos viendo ya un ejemplo de monosacárido. Bueno, yo no soy muy del área médica, Jocelyn, pero cuando un paciente es diabético, no es que el azúcar se descontrole ni nada por el estilo, lo que pasa es que el diabético no puede asimilar el azúcar. El azúcar normalmente no debería quedar dando vueltas en la sangre. Y cuando, por ejemplo, yo me mando un tremendo atracón, típico cumpleaños, así pasa en la lactosa, así que no me va muy bien con eso, pero cuando uno se vuelve loco comiendo torta, bebida y cosas así, uno queda con mucha glucosa, se absorbe en el intestino, y la glucosa queda dando vueltas, es que una pregunta de Jocelyn por el chat, queda mucha glucosa dando vuelta por el cuerpo, en la sangre específicamente. Y esa glucosa tiene que ser almacenada dentro de las células del hígado y de los músculos, en forma de glucógeno que mencionamos recién. El diabético tiene un Pero, problema, digamos, de páncreas. claro, Ahí viene. O sea, sí, hay es que a no eso voy. funciona bien. Claro, es que a eso voy. Muy buen aporte, gracias. Lo que pasa es que una persona normal, si consume mucho azúcar, de primera, si el azúcar puede ser almacenado en forma de glucógeno dentro de la célula, va a actuar la insulina. Y la insulina es una hormona que tiene que ser reconocida por receptores de la célula. Es como una llave, la insulina. La insulina tiene que abrir la puerta para que el azúcar ingrese a la célula de los músculos, ingrese al hígado y se guarde. Y el resto va a quedar dando vuelta a la sangre y se puede eliminar por la orina. De hecho, cuando uno consume mucho azúcar y se elimina por la orina sale como espumosa. Es una tos. Sí. Sí, pero no por la cerveza, no cuando tomo cerveza, sino cuando come mucho azúcar. Sobre todo las personas con resistencia a la insulina y que tienen diabetes y comen mucho azúcar, si se fijan las personas que tienen diabetes o resistencia a la insulina, la orina sale con mucha espuma. Y es por el azúcar. Bueno, también dice que es dulce, pero yo no llegué a ese punto. Estoy probando la harina. Eso no. Hay test en todo caso. De hecho, ese es uno de los síntomas que, digamos, las personas ven que tienen problemas y que pueden ser diabéticos, que tienen espuma en la orina y que se levantan y que toman demasiada agua, necesitan tomar mucha agua y además se levantan a tomar agua y aparte de eso también orinan mucho en la noche. Sí, mucha sed, mucha orina, mucha hambre también. La polifagia, polidipsia y poliuria, que va a ser mucho poliuria, sí, la poliuria. Pero de hecho eso lo vemos más adelante, pero por eso es lo que pasa con el descontrol del azúcar. No todo puede ser almacenado y como quedando si la persona no es capaz de guardarla
o incluso no utilizarla, a la larga ese azúcar daña también los receptores de la insulina. Entonces una persona puede pasar de ser resistente a diabético, ¿sí? Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo una duda, es que lo que pasa es que cuando un ejemplo se habla de resistencia a la insulina, no quiere decir que la persona ya sea diabética, o sea, está de en hecho, otra etapa. Antiguamente se le llamaba prediabetes. De hecho, hay dos tipos de diabetes, la que es congénita y que la persona es insulino dependiente, y la que en el fondo puede ser reversible y que la persona no está reconociendo la insulina por sus receptores. Si la persona, como bien mencionaba su compañera, hay un problema en el páncreas. O puede ser que los receptores estén dañados, no se reconozcan, y también se puede corregir con metformina, que no se puede automedicar de todo esto. Para el caso resistente a la insulina, todavía es reversible este problema con el azúcar y la insulina, porque la está produciendo, pero no la reconoce, es como tener la llave, pero no le hace la puerta. En cambio, las personas con diabetes pueden pasar a un punto, si no me equivoco, hay la diabetes tipo 1, en que no produce insulina, y eso puede ser por un problema genético o incluso inmunológico, que el sistema inmune está atacando el propio páncreas y están destruyendo las células, que son las de tipo alfa, beta, insulina, glucagón, la de tipo beta, si me no recuerdo, en el páncreas, se destruyen y no puede, es que me acuerdo por orden alfabético, porque la G del glucagón primero, después la insulina, así que la alfa produce el glucagón y las beta producen insulina, me acuerdo por orden alfabético. Esas células no están produciendo la insulina y las personas tienen que inyectar. Y bueno, y la última respuesta, porque suena que tengo que hacer otro, y no soy muy médico, así no me pregunto estas cosas tampoco, o sea, yo me sé los datos, pero siempre hay que consultar con un médico. Pero eso es verdad, uno pasa por resistencia a la insulina y después puede pasar a diabetes. Y ya cuando la cosa es muy extrema, podría pasar a ya ser insulino dependiente. Pero de hecho, no todos los diabéticos son insulino dependientes. Se puede controlar con medicación. Y lo que pregunta Angélica, de primero hay que ir al médico o hacer más examen. De hecho, generalmente, porque yo sigo siendo resistente a la insulina, te hacen todo un examen médico de curva de la insulina, ese examen súper desagradable, tomar jugo de limón con mucho azúcar. Con Y que hay mucho, que esperar es como terrible, sí, hay que esperar como, o sea, yo digo por mi mala experiencia, como 3 horas esperando y no puedo hacer pipí. Y te es dan vomitivo, agua, y te es dan jugo de limón. vomitivo. Sí, es horrible. No tengo problema con el azúcar, de hecho me gusta igual, pero era la cuestión de estar como 3 horas aguantando hacer pipí. Eso era horrible. Es que yo tengo un problema de giga chica, entonces era como 3 litros, era como más de 1 litro de agua y yo solamente quería ir al baño hacer pipí y no podía. Sí. Pero la Y asistencia a la insulina es como la antesala. Si uno no va a sí, médico, es fijo que va después para diabético. Entonces, sí, ahí puede cambiar el curso con sí. hábito alimenticio, el médico le dice cómo, digamos, salir de eso y finalmente no hace diabetes. O sea, es como Sí, la no, antesala, es como la alarma, digamos. claro. De hecho, antes se le llamaba la prediabetes, pero no era un término adecuado, pero antes se le llamaba así. Pero lo que te pregunta Angélica, lo mejor es ir al médico y preguntar que haga más exámenes, porque de hecho, que presente así como síntomas como que fuera resistente a la insulina, puede quizás estar comprometiendo igual el páncreas, o sea, puede ser la insulina en sí, que algo raro está pasando, y no necesariamente es el azúcar o una mala alimentación. El sistema inmunológico a veces ataca lo propio y puede estar haciendo algo raro ahí. Entonces quizás, o puede ser incluso algo como medio metabólico. O sea, hoy en día todo está tan contaminado los alimentos, a pesar de que no sea súper sano y cosas así, todo tiene hormonas, todo tiene tóxicos, tiene pesticidas, incluso lo que uno cree que comen algo súper bueno y sano son transgénicos probablemente, si es valle es transgénico. Entonces, puede ser que necesita más exámenes, quizás porque igual es chiquitita. Y si está presentando problemas con el azúcar, puede ser algún tipo de diabetes. No necesariamente es la mala alimentación, como bien mencionaba la compañera, la diabetes puede ser algo que avance, pero también puede ser algo genético. Hay dos tipos de diabetes, una reversible y otra que simplemente no es reversible, y que de hecho es genética. La persona puede ser muy delgada y puede ser muy sano, pero si tiene problemas en producción de insulina en el páncreas, no hay vuelta atrás, hay que hacerse el chequeo médico y tomar la medicación necesaria. Entonces, Angélica, te recomiendo mejor eh, ir al médico y hacer más exámenes a la hija, porque es chiquitita. De hecho, un alumno me acuerdo que también me hablaba en acá, no acá, en la UDLA, que también la hija tenía hartos problemas metabólicos y pensaba que era algo hormonal, se desarrolló muy rápido y era algo metabólico. Y son cosas que hoy en día siempre han estado, pero hoy en día se detectan mejor. O sea, de repente hay que pedir un chequeo más profundo, más exámenes de sangre o también incluso una ecografía del páncreas para ver si está muy grande. Obviamente se da como Ojo esta... con eso, con las personas que hacen pancreatitis, después se tienen que chequear,
pancreatitis o algo al hígado, porque generalmente esas personas después tienen, queda su páncreas o algo así resentido, y generalmente a veces no son hereditarios, y por eso hacen a veces diabetes. Sí, puede ser simplemente una infección o incluso algo inmunológico, como lo mencionaba. Pero chequen eso igual como dato adicional. Seguimos entonces acá sin ninguna duda. La clasificación de los carbohidratos, como ya les mencionaba, y a pesar que la diapo, la función es proporcionar energía inmediata al organismo, es decir, se utilizan inmediatamente en el metabolismo. Y se encuentra, bueno, acá dicen en alimentos tales como cereales, fideos, pan, pero también las frutas. De hecho, acá los ejemplos de monosacárido, es decir, esta es la unidad mínima, no se puede desarmar más. La glucosa se obtiene, por ejemplo, el azúcar de mesa, que es la sacarosa que se rompe y obtengo glucosa más fructosa. Es decir, lo puedo separar en monómeros. La fructosa se llama así porque es el azúcar de la fruta. La ribosa es el azúcar que estábamos viendo ayer que compone el ADN, que es un azúcar simple, es un monosacárido de 5 carbonos. De hecho, este tiene 6 carbonos en la glucosa y la fructosa. Y, por ejemplo, si yo tomo sal de mesa, es decir, azúcar de mesa, que en realidad es un disacárido, la sacarosa, un disacárido es que yo tengo un monómero unido a otro, es decir, son solamente dos. Si yo tengo después, por ejemplo, más de 10 glucosas juntas, es o sea, entre 2 y 10 monómeros juntos, es un oligosacárido. Cuando son más de 10 monómeros unidos entre sí en eslabón, por así decirlo, ya es un polisacárido. Es decir, monómero o monosacárido es uno. Disacárido es que son dos monosacáridos unidos entre sí por el ácido glucosídico. Un oligosacárido, lo voy a anotar. Un oligosacárido hace referencia a que están unidos entre 2 a 10 monosacáridos entre sí. Y un polisacárido es que son más de 10 monómeros. ¿Qué estoy haciendo más acá? Son más de 10 monómeros con una estructura más grande y más compleja. Monosacárido 1, disacárido 2, oligosacárido entre 2 y 10, y polisacáridos porque son más de 10 unidades. De hecho, acá, el monosacárido que estamos hablando recién, la glucosa, se puede unir una glucosa más otra glucosa y formo maltosa. Si después hago una cadena entre 2 y 10 glucosas, es un oligosacárido de glucosa. Y después, si son más de 10 glucosas, podría ser celulosa, almidón, glucógeno, depende del origen, si es vegetal, celulosa, almidón, si es animal, glucógeno, o si es estructural, podría formar celulosa, o si es de reserva energética, almidón o glucógeno. Entonces, eso de hecho, solamente con la glucosa, sabemos que la glucosa es un monosacárido. Si yo pego dos glucosas juntas, formo maltosa, y después si tengo una estructura muy compleja solamente de glucosa, tengo estos tres componentes que están acá. Entonces, de hecho, esto es lo que utilizamos directamente en el cuerpo, los monosacáridos. Yo como almidón, una papa frita súper rica, me la como, la degrado, obtengo puras glucosas y después mi cuerpo puede metabolizar la glucosa para obtener energía. O se puede almacenar nuevamente, uniéndolas entre sí en forma de glucógeno en mi cuerpo. ¿Ya? Disacáridos, como les mencionaba, son dos monosacáridos nada más. La sacarosa es glucosa más fructosa. La lactosa es glucosa más galactosa. Y la maltosa es glucosa más glucosa. Este ejemplo de oligosacárido lo vamos a ver cuando veamos la célula y la membrana celular o membrana citoplasmática, porque los lípidos que forman la membrana o las proteínas que forman las membranas tienen cadenas cortitas de carbohidratos, es decir, tienen una especie como de antenitas hacia afuera, y de hecho lo digo como antenitas porque sirve para recepcionar mensajes o para el reconocimiento celular. Y los polisacáridos ya lo habíamos visto acá en el ejemplo que después. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, eso de ¿Sí? la formación de glucosa más fructosa es la sacarosa. Sí, glucosa más fructosa. Lo que hace es que uno puede combinar estos monómeros de diferentes maneras, ¿ya? Depende de Ya. cómo lo combinas, es tu producto final. En el caso si yo tengo glucosa y uno por el ácido glucosídico con otra glucosa, el resultado de eso es este disacárido llamado maltosa. Maltosa. La sacarosa es la unión de glucosa más fructosa. El azúcar de mesa, que ustedes, no sé si han comido cucharadas, dulcecita y todo, ustedes se la meten en la boca, a nivel de la boca las enzimas la van a romper, esa sacarosa, ese disacárido se destruye, se rompe, pero lo que yo obtengo es glucosa más fructosa en mi estómago y que después va a ser absorbida en el intestino. Y